El tema de los proyectos indicadores del área administrativa y financiera. Yo siempre como que recuerdo la resolución 743 cuando hacíamos este tipo de charlas, digamos, y de orientación respecto al plan, la evaluación del plan de gestión del gerente, pero obviamente ahora nos remitimos a la 408, pues en la parte que se modificó. Importante aquí tener en cuenta, digamos, al momento de realizar la evaluación, porque digamos esto es muy práctico. Esto es muy práctico en el sentido de que cuando ustedes, o sea, miembros de junta directiva, estén realizando el trabajo, digamos, de evaluar lo que les presenta el gerente para evaluar ese plan de gestión, lo ideal, y siempre lo hemos dicho, es que ustedes tengan siempre su resolución a la mano. Aquí la idea no es que uno se la va a conocer de memoria. De pronto las ayudas son ayudas, pero igual hay que remitirse directamente a la fuente, que es la resolución 408, en este caso la nueva de 2018, que modificó la 710 y la 743. Yo creo que eso es como lo más importante, porque vuelvo y repito, aquí presentamos y hacemos algunas consideraciones y resaltamos algunos aspectos que debe tener en cuenta, y sobre todo por el ejercicio que hemos hecho en los últimos años y que se ha suscitado muchas inquietudes y nos llaman telefónicamente y nos preguntan que por el indicador de evolución del gasto, que nos llaman que cómo lo hago para sacar de la ficha técnica. Entonces son situaciones de tipo muy real que se va presentando en el quehacer del desarrollo de la evaluación del plan de gestión del gerente, y que precisamente estos espacios quieren dar la posibilidad de dar claridad a algunas de esas cosas que aún nos damos cuenta que muchas veces todavía no las tienen, muchas veces, no digo todos, pero muchas veces no están muy claras. Entonces ese va a ser el sentido. Yo me voy a mover más o menos en ese sentido. Voy a tratar de ser muy ágil para no restar el tiempo de los últimos indicadores, que son muchos más, y para cumplir un poco con el cronograma que nos habíamos planteado. Nos desfasamos un poquito el tiempo, como unos 15 minutos, pero creo que fácilmente lo compensamos para que se cumpla conforme a la agenda que estaba contemplada. Pues bien, sin darle más largas, vamos a mirar uno de los indicadores. Seguimos, por favor. Primero, como ahí esa presentación es prácticamente la misma que hemos venido trabajando, porque las variaciones no han sido significativas, y como decía Diana, como decía el doctor Gustavo también en su intervención, pues son algunos aspectos que han cambiado en algunos componentes en numerador o denominador de la fórmula del indicador, o muchas veces en las fuentes de verificación. Aquí es clave que cuando ustedes vayan a hacer la evaluación tengan en cuenta las fuentes de información que validan la lectura de cada uno de los indicadores, porque muchas veces si uno no tiene en cuenta o no tiene claridad sobre las fuentes de información que van a validar el dato, pues obviamente usted de pronto está dando validez a algo que no tiene soporte, o no es el soporte, digamos, válido dentro de lo que en ese momento está dentro de la norma. Dentro de esta área de gestión administrativa y financiera, recuerdan los de dirección valen el 20, los que miramos hace poco. Estos valen el 40 y los restantes asistenciales valen el 40, para sumar el 100%, que es el total de la calificación que va en el anexo 4 del que nos hacía referencia al comienzo también Diana. El indicador 4 tiene que ver con el riesgo fiscal y financiero. Todos los indicadores tienen un orden secuencial, ¿no es cierto? El primero que lo vamos a tratar es el número 1, pero que ya en la resolución corresponde al indicador 4. Tiene que ver con el tema del riesgo fiscal y financiero, que ahora lo comentamos. Tiene que ver con el 5, con la evolución del gasto por unidad de valor relativo producida. El indicador 6, con la proporción de medicamentos, material médico quirúrgico adquiridos, de las 3 posibilidades de compra que da también la resolución. El indicador 9, que tiene que ver con es un indicador de tipo presupuestal, con el equilibrio presupuestal por recaudo, que es lo que mide precisamente esta resolución. Sigamos, por favor. Y nos vamos ya, miremos el detalle. Vuelvo y repito, este es simplemente un resumen de lo que dice la resolución 408, que prácticamente, vuelvo e insisto, son pocos los elementos que han tenido variación, pero algunos sí son significativos, y sobre todo
Ahí hay un aspecto bien importante también, y me detengo un poquito ahí, y para todos los indicadores, que tiene que ver con los conceptos con los conceptos que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces tenemos dos conceptos, ¿no es cierto, Diana? Tenemos dos conceptos. Hay un concepto, pues Diana, yo creo que esos ya los enviamos, ¿no es cierto, Diana? A todos los hospitales. Sí, eso se enviaron a todos los hospitales, porque por ahí escuché a alguien que decía, me envían los conceptos, me parece que no los tenemos, quien no los tenga también para que nos lo haga saber, pues, y nosotros lo reenviamos o lo remitimos a los correos que los deben tener, porque muchas veces de pronto están en el hospital, pero no los tiene quien debe tenerlos, así de sencillo. Entonces se necesita para que los vaya a operacionalizar. Entonces, quien los necesite también nos dice y nos direccionamos los conceptos. Hay uno que tiene que ver, uno de los conceptos, haciendo como un repaso rápido, tiene que ver con el tema de lo que es precisamente el riesgo fiscal y financiero. Y hay otro concepto que emitió el Ministerio que tiene que ver con los indicadores 7 y 8. En la parte 7 que tiene que ver con RIPS, y el otro que tiene que ver con la parte asistencial del cual hablaremos un poquito más adelante. Veamos, estábamos en el primero, ¿no es cierto? Nos fuimos muy rápido. Vamos con el primero, el 4, perfecto. Pues vamos con el primero, dice riesgo fiscal y financiero. Aquí el tema es, ¿adoptó o no adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero? Esa es la condición. Y si lo adoptó es porque está en riesgo medio y riesgo alto, esa es la otra situación. Entonces, si estoy en riesgo medio y riesgo alto, ya entro en el programa de saneamiento fiscal y financiero, y de manera consecuente tengo que adoptar el programa de saneamiento fiscal y financiero. Aquí la resolución es muy clara y le dice que la calificación de 5, aquí eso no es. Entonces, como decía Diana, hay algunos indicadores que nos traen una escala de 5, va bajando la calificación 3, etcétera, 2, 1. Aquí no es. Eso no es. Entonces, primera condición, vuelvo y repito, que tiene que estar en el programa. Debe haber sido categorizado en el mes de mayo. La categorización que le hace el Ministerio de Salud tiene que estar categorizado en riesgo medio y alto. Si es categorizado en riesgo medio y alto, obviamente entra el programa. Y si la Junta Directiva decide aprobar y adoptar el programa, entonces ya cumple con la condición y ya en ese indicador tendría una calificación de 5. Aquí es clave también, como dentro de la metodología que ustedes tengan, o de las personas que van a hacer ya el ejercicio como miembros de Junta Directiva, tener, vuelvo y repito, resolución en mano e irse a la resolución, a la matriz 3, ¿no es cierto, Diana? La de calificación. Entonces la de calificación es la 3, entonces irse al anexo 3, donde me dice respecto a que cómo estoy cumpliendo, qué calificación tengo en cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo muy claro. César, creo que me quiere decir algo. Antes de que lo Dime, César. ¿Qué pasa con la adopción del programa de saneamiento de los hospitales que están en el limbo de ser público-privado? No, acordémonos de una cosa, aquí es, vuelvo y repito, no nos compliquemos, o sea, cosas que no son aquí las situaciones, es o no es. Recordemos que los hospitales, la condición es de adopción del programa. Y yo adopto el programa cuando lo voy a presentar. El programa lo adopto cuando lo voy a presentar. El Ministerio de Hacienda tiene muy clara esa situación, y en este momento esos hospitales que están en la situación que aún no han definido, obviamente ellos no pueden presentar. Entonces saben que todos los que estén en esa situación no pueden presentar, y por lo tanto no pueden adoptar un programa que no lo van a presentar. Entonces aquí cabe no le está diciendo que está en riesgo, porque razonabilidad hay, ellos los puede haber categorizado y están categorizados en riesgo medio alto, pueden estar categorizados, pero ellos no tienen un programa de saneamiento fiscal y financiero aprobado y adoptado, ¿no es cierto? No lo tienen y no está corriendo, porque tampoco lo pueden cargar en la plataforma del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ni siquiera los habilita a ellos para poderlo cargar. Entonces la condición no es que esté en riesgo medio y alto, sino la consecuencia es que haya aprobado y adoptado, porque eso es lo que le está diciendo la resolución. No le está diciendo si usted tiene riesgo medio y alto, porque si le dijera que la condición es tener riesgo medio y alto, entraría, pero esa no es la condición es que se haya
adoptado el programa de saneamiento fiscal y financiero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la condición. Es importante porque si uno lo está adoptando no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces ahí lo que hay que hacer la clarificación es que al igual que los que están sin riesgo o en riesgo bajo, no aplicaría el indicador. Ah, sí, pero vuelvo y repito, es que no volteemos la pita ahí porque es simplemente los que pueden presentar el programa y ellos a través de acuerdo, ¿no es cierto?, a través de acto administrativo aprueban y adoptan un programa. Un programa que, acordémonos, los parámetros no son ni siquiera los del Ministerio de Salud, que es quien categoriza, son los del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿De acuerdo? Sí. En el caso de los hospitales que se encuentran en peligro, con la Superintendencia Nacional de Salud, porque inicialmente se pasaron por Ministerio de Hacienda, quedaron en riesgo alto, no podían cumplir, entonces el Ministerio de Hacienda lo remite a uno a la Superintendencia Nacional de Salud y ingresa uno en peligro. Vale, esa es la otra. Vamos incluso por partes, acordémonos del concepto que les estoy hablando. Todos conocen el concepto que Diana les envió respecto al programa de saneamiento fiscal y financiero, ¿sí? Algunos sí, algunos no. Bueno, pero lo voy a comentar, igual lo voy a comentar, pero quería saber si ustedes tienen como referencia. Aquí de manera clara me habla del programa de saneamiento fiscal y financiero, esa es una instancia. Aquí no me están hablando de PEGIR. Entonces, la resolución es muy clara, entonces vamos por instancias. PEGIR, Superintendencia Nacional de Salud. Programa de saneamiento fiscal y financiero, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, aquí ya de paso me está excluyendo el tema de PEGIR. Ahora, el independiente que haya estado en el programa y esté en este momento en PEGIR simplemente no le aplica. Es más, dentro del concepto hay una situación bien particular y que anteriormente no está en la resolución, pero lo aclararon a nivel de concepto. Yo diría que cuando uno lee el indicador uno dice, y esa es la parte de las preguntas, bueno, ¿esto aplica o no aplica? Y por eso es que se hizo la consulta y nos dieron la respuesta con un concepto. Y entonces, como el concepto es del ministerio, entonces prácticamente la resolución y los dos conceptos que estamos hablando tienen que ir de la mano para hacer la evaluación del plan de gestión del gerente. ¿Y ese concepto qué dice? Ese concepto dice lo siguiente, me voy a permitir esa parte leerla, lo tengo aquí precisamente porque sabía que me iban a preguntar de esa situación. Y entonces el concepto dice lo siguiente: para el caso que nos ocupa, voy a leer simplemente ya la parte que donde responde para no contextualizar con todo lo demás. Para el caso que nos ocupe, escuchemos bien, el indicador número 4, riesgo fiscal y financiero, aplica únicamente para la evaluación del año en el cual la S fue categorizada en riesgo medio y alto y adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero. Ojo ahí, porque vuelvo y repito, lo estábamos aplicando incluso cuando se aprobó el plan, se aprobó y se adoptó. Yo dije, no, yo estoy en riesgo fiscal y financiero. Acuérdense que los que han presentado el programa de saneamiento fiscal y financiero aplica para un escenario financiero de 4 años, 4 o 5 años como hayan estructurado el programa. Los que ya están en el programa saben que es así. Entonces, 4 años. Entonces, llegaba la siguiente vigencia, decía, no, yo estoy en riesgo fiscal y financiero. Yo tengo un programa. La Junta lo aprobó y lo adoptó, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso por aquí nos acompaña la gerente de Uramita, ella está pendiente a ver si la aprueban o no, formuló el programa de saneamiento, está pendiente a ver si se lo aprueban y si da cabida pues para este indicador, ¿no es cierto? Pero los que ya están, por aquí estaba la gerente de San José de la Montaña, ella tiene un programa aprobado y adoptado ya. Entonces, los que ya están en el programa dirían, para el año siguiente también me aplica. Entonces, tengo una calificación de ¿cuánto en ese indicador dirían? De 5. No es así. Entonces, eso es lo nuevo que trae precisamente el concepto. Y el concepto entonces dice,
dice, lo leo nuevamente, para el caso que nos ocupa el indicador 4, riesgo fiscal y financiero, aplica únicamente para la evaluación del año en que la S fue categorizada en riesgo medio o alto y adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero. En las vigencias siguientes en las que no se presentan dichas situaciones, se deberá dar aplicación a lo definido en el artículo 2 de la resolución 743 de 2013, el cual establece que, dos puntos, y ese artículo menciona de que cuando un indicador no aplica, simplemente hay que, lo que nos decía Diana, hay que redistribuir en los otros indicadores del área de gestión. Ahí está. Perdón. O sea, como son 4 indicadores que darían el 40%. Son 8. Los del área administrativa y financiera son 8. Y valen cada uno 0.5. Ajá. Ese 0.05 se lo divide entre 7 y como tienen el mismo peso porcentual todos, ese 0.05 se lo suma a los otros 7 indicadores y ahí ya quedan hecha la distribución. Simplemente se hace eso. ¿De acuerdo? Pues miren, eso es clave que tengan en cuenta, sobre todo las empresas sociales del Estado, los gerentes que tengan empresas sociales del Estado, categorizadas en riesgo medio y alto, por lo tanto, con programa y adoptado y con la circunstancia que acabamos de mencionar. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo, que anteriormente no lo teníamos, porque no lo dicen y ya no lo aclararon a través del concepto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es simplemente como la parte nueva del indicador, como para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Hay un indicador que siempre también como que nos preguntan que cómo es el cálculo, cómo se lo trabaja, cómo así, que esto, que Mauricio, y llaman y esto, bueno. Pero finalmente este indicador, la gerente de Oramita está alzando la mano y obviamente yo me dirijo con el micrófono y puedo. Mauricio, una pregunta. La evidencia pues de ese indicador del plan del programa de saneamiento sería entonces el acto administrativo de adopción por parte de la Junta Directiva, aunque el Ministerio no lo haya aprobado, por ejemplo, como en el caso de Oramita, que ya la Junta Directiva lo adoptó a través de un acto administrativo, pero el Ministerio aún no lo ha viabilizado. ¿Cuál sería entonces la certificación del indicador? Es muy buena pregunta. Yo no quería que me pregunte eso la gerente de Oramita. Yo dije, la gerente me va a preguntar eso. Y me lo preguntó. ¿Qué digo ahí, Diana? ¿Qué digo ahí, Diana? Ojo, porque aquí me está diciendo, vamos a la fuente del indicador. Ahí dice la fuente de información, alto administrativo de adopción del programa de saneamiento. Sí, por eso, pero veámoslo exactamente de acá. Entonces, ¿dónde estamos? Dice indicador riesgo fiscal y financiero, con categorización en riesgo medio y alto, y la fórmula del indicador. Aquí nosotros nos vamos a ceñir a lo que diga el indicador. Adopción del programa de saneamiento fiscal y financiero. Adopción del programa de saneamiento fiscal y financiero. Acto administrativo. Fuente de información, eso es lo que quería mirar. La fuente de información dice: acto administrativo mediante el cual se adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero para las S categorizadas en riesgo medio y riesgo alto. La gerente tiene riesgo medio y riesgo alto. ¿Cuándo adoptó el programa? El año pasado, la aprobó y lo adoptó. Y la calificación es del año pasado, la evaluación es del año pasado. Aquí no le está diciendo que tiene que mediar la aprobación del programa, simplemente le está diciendo que ustedes lo recuerden también, que en el programa de saneamiento fiscal y financiero, y eso es lo que muchas veces se dice, incluso independiente de que apruebe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el programa, la Junta Directiva lo aprobó y lo adoptó. Es más, el acuerdo de la Junta Directiva en el resuelve dice: se aprueba y se adopta. O sea, ustedes tienen, es más, como miembros de la Junta Directiva, vigilar que el programa se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces, ahí... Si se hacen años distintos.
importancia o no te correspondería este año, sino ya sería para la siguiente vigencia. No aplicaría. Dices, la parte también del concepto nos hace claridad también, que tiene que ser para el año objeto de evaluación, entonces no aplicaría. ¿Listo? Sigamos. Entonces vamos con la evolución del gasto por unidad de valor relativo producida, y aquí esta es una fórmula como compuesta, ¿no es cierto? Hay que tenerlo muy claro lo que me está pidiendo operacionalizar, pero igual esto me lo da la ficha técnica de CIO, yo no necesito calcularlo a mano, y la fuente de verificación también es la ficha técnica de CIO, del Sistema de Información Hospitalaria, del Ministerio de Salud y Protección Social, y aquí lo que le quiere medir es cómo va la evolución del gasto de un año con respecto a otro, y le dice que la evolución de ese gasto, le dice sí, eso tiene que incrementar, pero que no incremente más allá del 90%, o de 0.9, que es lo que se le está diciendo aquí. Eso es lo que le va a medir el indicador. Y el indicador le mide el gasto de funcionamiento, de operación comercial y prestación de servicios del año, en el año evaluado, sobre el número de VRs producidas en el año evaluado, y las confronta ¿con qué? Con respecto al año, el mismo indicador respecto al año inmediatamente anterior. Y aquí le dice que esto se da a precios constantes, o sea que está deflactado. Cuando me habla de precios constantes, me está diciendo que pasa de precios corrientes a precios constantes, y eso es, pues en economía eso se llama deflactar, que es pasar una partida en términos corrientes a términos constantes, utilizando una tasa. En este caso el ministerio utiliza la tasa, lo que es como tasa lo utiliza el IPC, el índice de precios al consumidor, y sobre eso hace la deflación, y eso ya viene calculado, yo no necesito calcular, ¿de acuerdo? Entonces no tengo problema. Lo que sí tiene que haber ya, tiene que tener lista toda la información de CIO para que se pueda generar lo que se llama la ficha técnica de CIO cuando uno entra a consultar la información. Y esquemáticamente pasemos un poquito. Entonces uno entra a CIO normal y encuentra la ficha técnica. Pasemos un poco, por favor, sigamos. Y cuando entra a la ficha técnica simplemente le da digamos el municipio que corresponda, y aquí clave aplicar deflación, y se le aplica deflación porque algunos le dejan sin deflactar, y cuando le dejan sin deflactar pues el cálculo se lo hace sin deflactar, y ahí le está pidiendo que sea deflactado, por eso le dice a precios constantes. Cuando no lo hace así, el cálculo también viene malo. Nos ha pasado ya mucho, y ahí sí qué pena, pues sí me voy a detener ahí porque viene mucha información que no está, mejor dicho, que la Junta Directiva la validó, pero no está bien validada, porque el que generó la ficha técnica no le dio deflactar y quedó sin deflactar, y tiene que darle la deflacción del año que corresponda al año objeto de evaluación. Sigamos, por favor. Sigamos otro, ahí por favor. Miren que el que quiere, ya cuando se va a hacer el cálculo del indicador, la ficha técnica no se lo va a dar como en otros tipos de indicadores de manera directa el cálculo, no se lo da. Pero entonces usted se va al cuadro de equilibrio y eficiencia, como está ahí, y se va simplemente a lo que es el penúltimo renglón, que está en este caso, pues si lo logra captar la cámara en rojo, pero de lo contrario se lo cuento, que es el que dice gastos de funcionamiento más gastos de operación comercial y prestación de servicios, y le hace la variación de los 2 años, simplemente hay que hacer la división. Ahí está hecho el cálculo, en esos 2 números de ese indicador compuesto está ya hecho el numerador y el denominador. O sea, es la forma más corta de obtener el resultado del indicador, porque yo lo podría hacer de la forma larga, pero no tiene sentido cuando puedo hacerlo de una manera mucho más fácil, más rápida, ¿de acuerdo? ¿Sí me va a entender? El numerador entonces sería el año inmediatamente anterior y el denominador el siguiente. Sí, porque me está diciendo el año evaluado, en este caso el año evaluado por efectos de la presentación que está ahí sería el de 2012 sobre el año 2011, entonces sería 6.256 sobre 4.640. O sea, simplemente es hacer una división de la ficha técnica de CIO. No se olviden, en el cuadro, mira ahí que dice ahí arriba, cuadro de equilibrio
y eficiencia en la ficha técnica, y simplemente coger los dos datos, dividirlos y está el resultado. Cuando a mí me llaman y me dicen no puedo, que Mauricio, ¿qué tal? Es porque muchas veces lo están haciendo por la ruta larga, cogiendo cada una de las variables de numerador y denominador. Entonces yo les digo, vámonos al cuadro de equilibrio y eficiencia, y les muestro en pantalla, ellos también en pantalla, cuando hacemos la comunicación telefónica, y el dato lo tenemos así de sencillo y así de fácil. Sí. En este caso, ¿cuál es el numerador? El denominador para hacer la división. En este caso, el indicador, el numerador que me dice, la vigencia evaluada, el numerador. O sea, dice 2017. Sí, entonces por eso 2017, porque recuerden que la ficha técnica y la información de CIO, lo último que tenemos es todo 2017, todo lo tenemos de 2017. Entonces va a salir, buena pregunta, doctor, es el 2017, que me saldría donde está aquí 2012, sobre 2016. Sí, lo que es sistema de información, CIO, todo está ya a 2017, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Diana creo que me dice algo, no lo alcanzo a entender. Dime, Diana María Naranjo, estoy muy atento, ¿sí? No sé qué me dice Diana, no le entiendo, pero me hace unos, no sé, bueno, sigamos. Ahí viene el otro, por eso digo el otro tema, esto es de coger la resolución. Doctor, ¿qué nos dice la fuente de verificación, por favor? Eso es todo. Y qué bueno que me hagan esa pregunta, porque seamos prácticos, esto no es que nos vamos a deber de memoria el indicador, hay que tener en un medio electrónico, lo que sea, la resolución, y me voy a la fuente de verificación y simplemente miro cuál es la fuente de verificación. Nomás, Diana, creo que quiere decir algo más. Hay que recordar que la fuente de información, o sea, el documento soporte entregar a la junta directiva es la ficha técnica, y pantallazo la ficha técnica. Sí, eso es lo que me estaba preguntando. Lo que les estoy diciendo es que seamos prácticos y siempre vámonos a la resolución y que me dice como fuente de verificación. Esta es una simple presentación, no se vayan a la presentación. Esta presentación es recogiendo lo que está ahí en la resolución, vayan a la resolución directamente, ¿de acuerdo? Entonces, la fuente de verificación, en una de las columnas dice ficha técnica de CIO. ¿Qué tiene que presentar? Tiene que imprimir la ficha técnica de CIO. Cuando acá nos llegan y nos dicen, colabórenme, revisen esto, ¿y qué te debo de soportes? No tienes la ficha técnica de CIO, imprime la ficha técnica de CIO. Gerente tiene que entregar la ficha técnica de CIO, porque yo con la ficha técnica de CIO hago la división y compruebo si el resultado es el que está diciendo el gerente. ¿De acuerdo? Listo, sigamos. Sigamos, que ese era el ejemplo de... Bueno, ese está el cálculo de la UBR, que no viene al caso de cómo lo hace el ministerio por niveles y tipo, tampoco no nos vamos a detener ahí también por tiempo y demás. Sigamos, ahí va, listo. Ese es el otro indicador. Este indicador no tuvo ninguna variación, ¿cierto, Diana? Sí tuvo variación. Diana se sabe todos los indicadores. Yo no sé por qué Diana no viene acá y me colabora, pero bueno. Dice, este es el que me mide la proporción de compras de medicamentos y material médico quirúrgico, ¿no es cierto? Y me da tres opciones: compras conjuntas, compras a través de mecanismos electrónicos, o ¿cuál es el otro, Diana? La cooperativa de hospitalización. Ahí están las tres opciones, y sobre una o sumada a las tres le tiene que ser un valor mayor o igual a ¿qué? Ahí le está diciendo al 70%. Es una simple relación de proporción, donde le dice cuánto compró respecto del total comprado, numerador y denominador, que es como se construye básicamente un indicador. ¿De acuerdo? Entonces me está diciendo que arriba va la proporción de medicamentos adquiridos mediante uno de los siguientes mecanismos, que fue lo que acabamos de leer, y en la fórmula, que era lo que estamos en este momento, dice valor total de adquisiciones adquisición de medicamentos adquiridos mediante uno de los siguientes mecanismos, que son los mismos que dijimos, sobre el valor total de las compras. Hay algunos que tienen el tema de subasta, que están comprando por mecanismos electrónicos, ¿no es cierto? ¿De eso tenemos algún concepto, Diana, más adicional? ¿El tema de los mecanismos electrónicos? No. La fuente es Colombia Compra Eficiente. La fuente Colombia Compra Eficiente. Lo que sí nos dijo
mismo el ministerio... Pero ¿por qué no lo dices por acá, Diana? Porque no te van a escuchar para el tema de mecanismos electrónicos. De mecanismos electrónicos, la fuente es Colombia Compra Eficiente, debería aclararnos el tema, y en la práctica hemos evidenciado una situación, es que algunas empresas sociales del Estado tienen una página y la consideran como que ese es un medio electrónico. Hablando con uno de los asesores del Ministerio de Salud nos dice, eso no es ninguna plataforma ni puede ser considerada como un medio electrónico. Medio electrónico es cuando yo pago para que efectivamente pues pueda consultar todas esas condiciones que me lo solicita. Entonces les pedimos el favor que si hay algunas situaciones puntuales con empleados sociales del Estado que tienen su propia página y consideran que ese es el medio electrónico, ese no debería ser el medio y la Junta Directiva tendría que revisar previamente qué es lo que le está presentando el gerente para la fuente de información de este indicador. Entonces, importante como ese dato, y si en algún momento solicitan concepto, pues solicitárselo a Colombia Compra Eficiente. Sabemos que en el año 2017 Coan tuvo dificultades por el no pago de muchos hospitales como pues directos clientes de ellos, lo que llevó a que Coan se encontrara desfinanciado en muchas oportunidades, y cuando los gerentes hacíamos los pedidos en Coan no había la existencia de algunos materiales médicos, quirúrgicos y medicamentos en reiteradas ocasiones durante el año, debido a que estaba también pues la crisis de la salud afectando a Coan. En ese caso no habría de pronto alguna excepción ni nada al respecto, porque ya sería algo pues que sale de las manos en la gestión de los gerentes, porque uno hace la gestión y hace el pedido de compras, pero si Coan no tiene la existencia y muchos faltantes, ahí cómo se manejaría la situación. Pero ahí vuelvo y repito, nosotros nos vamos simplemente a la fórmula del indicador, y lo que nos dice simplemente es que una de las posibilidades es comprar a la cooperativa de hospitales, y aquí la cooperativa de hospitales se llama Coan. Entonces es una condición del indicador, pues no hace. Hacer con la cooperativa Coan y hizo por fuera, con otros proveedores, pues lógicamente ahí el indicador no te va a aplicar y no te va a dar 5. Es decir, ahí tuvimos una situación, pero es una situación que es ajena pues como al tema del indicador, y el ministerio nos dio otra alternativa distinta. Dice, son esos tres medios, ¿sí? Esos tres medios conjuntos o individualmente no se aplican, pues el indicador ya tiene la calificación y seguramente les va a dar 0. Si no se utilizaron los tres indicadores, los tres medios o uno de ellos. Y si no, pues habrá que mirar en qué proporción se compró a través de cualquiera de esos tres medios o de uno de ellos. Pero si está por fuera, nos da 0. Sí, eso es lo que dice por eso digo, sí, vámonos, aquí nos va a servir es apoyarnos únicamente de la resolución y de los conceptos que tenemos en este momento en el Ministerio. No más. De ahí en adelante, lo que esté por fuera de ahí no concuerda con la objetividad del cálculo. Pero Diana me dice, pero no nos cambia nada, Diana, el valor total de adquisiciones es lo mismo. Es lo mismo total. No, pero igual es el valor total de adquisiciones, el numerador es un numerador, digamos, de los clásicos en la construcción, que simplemente está midiendo la relación entre cuánto compra respecto de esos mecanismos respecto del valor total comprado. No nos va a cambiar en nada. No, total, el resultado no te va a cambiar, pero sí la fórmula del indicador, hay que traerla a la 408. Sí, de pronto ahí me dice Diana que no actualice la parte del valor total de adquisiciones. Proporción de medicamentos en el indicador. Ahí dice valor, y simplemente el valor de adquisiciones, pero abajo está el valor de adquisiciones. O sea, la esencia no nos va a cambiar en nada, porque vuelvo y repito, el indicador no está midiendo una relación entre lo comprado sobre esas tres posibilidades, sobre esos tres mecanismos, y respecto del valor total, no más, es una relación proporcional de una forma clásica de medir el indicador, no más. Y ahí nos dice la certificación, y si mal no estoy, ahí cambio los atributos de la certificación. No simplemente ahí miren los atributos de la certificación, que no me voy a detener tampoco ahí, porque hay que leerlo simplemente y es muy claro. La anterior, digamos en la resolución 743, en la fuente de información no me traía, me decía simplemente certificación del revisor fiscal, y en el caso de que no haya revisor fiscal, del contador. Pero en este caso
añadieron y le dieron cómo tiene que ser la certificación, le dieron unos atributos, tiene que ser de esta y de esta manera. No nos vamos a detener ahí porque simplemente es leerla, pero sí que tengan en cuenta ahora que no es cualquier certificación la que les tienen que entregar, tiene que ser una certificación que cumpla con los requisitos o con los atributos que ahora le está dando la resolución 408, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Vale. Luego, pues saber también que eso se mueve la calificación dentro de los valores y hay que saberse mover sobre la hoja del anexo 3 de la calificación. Entonces el resultado que me dé, entonces yo me comienzo a mover sobre los parámetros o el rango que corresponda, pues para saber qué nivel de calificación le corresponde. Sigamos, por favor. Hay un indicador en el cual sí hubo variación, para que lo tengan en cuenta. Aquí se dio una variación y aquí, digamos, este es un indicador que mide la diferencia en la variación interanual, la diferencia de un año a otro respecto al valor de la deuda o monto de la deuda de salarios y contratación de servicios del año objeto de evaluación, deudas mayores a 30 días respecto al año inmediatamente anterior, y es una diferencia interanual. Distinto a los otros indicadores, no es una relación de numerador-denominador, sino es una relación de una diferencia. 2017 menos 2016, por eso es variación interanual a través de una resta o una diferencia, para que lo tengamos claro. Entonces, aquí la variación, ¿cuál fue que se dio? La variación en el denominador, si ustedes recuerdan, o si ustedes miran la resolución 743, en la resolución 743, en la parte de lo que es denominador, nos decía que la variación del año inmediatamente anterior sobre la deuda de la vigencia anterior estaba dada en precios constantes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? En este momento quitaron esa consideración, ya no va a precios constantes. Si no va a precios constantes, ¿qué sería lo lógico? Que va a precios corrientes, al precio. Cuando uno habla de precios corrientes es que involucra el componente inflacionario, así de sencillo. O sea, van los precios tal cual le correspondan en el año que se esté tratando, no más. Entonces ya le quitaron, ya no es a precios constantes. La certificación que da el contador ya no tiene que hacer el cálculo que anteriormente tenía que hacer y que muchas veces, incluso muchas veces digo, no lo estaban incluso haciendo bien. Otros ni siquiera lo hacían, porque no sabían cómo hacer la conversión de precios corrientes a precios constantes, a diferencia del indicador de la evolución del gasto que se lo calcula directamente en la ficha técnica. Aquí, como no había quien se lo calcule, tenía prácticamente que hacerlo a mano, y entonces muchos no lo hacían bien, porque entre otras cosas no sabían cómo hacerlo. Yo creo que hasta por esa situación, creo que hasta quitaron el tema de esa consideración de que esté a precios constantes. Esa es la única variación que sufrió el indicador. Y colocaron antes, decía servicios externalizados o algo así, y ahora dice contratación de servicios. Y aquí también hay un concepto, ¿qué número es el indicador? 7. ¿Acuerdan que les dije que hay un concepto para el 7 y 8? Entonces apóyense en el concepto 7 y 8 también. ¿Qué hace como claridad el concepto? Haciendo un resumen del indicador 7 en el concepto que dio el Ministerio de Salud, como dándole alcance un poco a la lectura del indicador, es el concepto. Y el concepto dijo, tengan en cuenta que el monto de la deuda de salarios y de contratación de prestación de servicios, ese monto de la deuda, que es mayor a 30 días, es sobre lo causado, o sea, contablemente lo que se ha causado en los estados financieros. O sea, contablemente se ha causado, así no se haya pagado. Una cosa es causarse, pero no necesariamente lo he pagado, pero puede ser que lo haya causado y también lo haya pagado. Y aquí es independiente de que se haya pagado, pero la condición es que tiene que haberse causado en los estados financieros, o sea, tiene que figurar como pasivo causado contablemente, en otras palabras. Eso es lo que hace como el alcance y la claridad en el concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿de acuerdo? Sí queda como claro. Los que están aquí en el auditorio, no sé si estén haciendo alguna pregunta sobre ese, pero al final miramos a ver qué pasa. Y la otra parte aquí, la idea es que me dice el Ministerio en el concepto, es como que hay dos fórmulas, ¿no es cierto, Diana?
Dice dos fórmulas, si usted lee en la 408, presenta una primera parte y luego hay una, hace un trazo ahí y coloca nuevamente otra vez la fórmula. Es como tener dos fórmulas, y la primera parte es cuando no tiene deuda. O sea, la primera parte de la primera fórmula que ellos hablan, simplemente es cuando el hospital no registra deuda, la calificación inmediatamente sería ¿de cuánto? De 5. La primera parte me dice eso. Y la segunda parte es la relación, de la variación interanual, que ya me da las condiciones. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal sería que no registre deuda, y de ahí en adelante le comienza a hacer las consideraciones si tiene valor negativo, si tiene valor de 0, si tiene valor positivo, que es la mínima calificación que le da, que es 0, ¿no es cierto? Estamos en la matriz 3. Creo que ese tampoco tiene mayor inconveniente. Y la fuente de verificación, que me dice fuente de verificación, es esa 7. Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador, que como mínimo contenga las variables incluidas. ¿Qué más dice aquí? ¿Me he cortado? En la fórmula, dice que hay que incluir en la fórmula del indicador, que como mínimo la fórmula del indicador y el cálculo del indicador. Porque muchas veces estaba la certificación, pero no sabíamos ¿cómo sacó eso? No teníamos las cifras, entonces me tienen que decir qué es la cifra, cuál es el valor de este año, cuál es el valor del otro año, y como resultado medio este año, y por lo tanto la calificación es de tanto. Yo tengo que poder inferir fácilmente, pero con los resultados que me den ahí. Pues es que es así. Alguna vez Diana nos llegaba una certificación y le decía, ¿yo con esto qué hago? Pues lo lógico, si me están certificando, tendría que decirme cuál es el monto de la deuda de este, del otro, y darme los resultados. Eso es lo mínimo. Entonces la certificación tiene que incluir eso. Porque es más, si el contador lo está diciendo, es porque lo está certificando y está dando validez, con la connotación que tiene que firme un documento un contador, ¿de acuerdo? Que da fe pública de lo que está diciendo. O certificar que registra deuda cero. Pero si lo va a certificar, si no tiene deuda, claro, y tiene que decir que así está causado en los estados financieros, como dice el concepto del ministerio. Tiene que haberse causado contablemente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hago claridad en esto porque hay muchos pasivos que se tienen pasivos pero ni siquiera están causados. Entonces tienen que estar causados y el contador tiene que certificar eso. Tiene que certificar. Bueno. Sigamos, por favor. Sigamos, simplemente ese es un ejemplo, no nos vamos a detener ahí. El indicador que tenemos, el indicador número 8, ese también hicieron una consideración a través del concepto, ¿no es cierto, Diana? Sobre el tema de los RIPs. Entonces, sobre el tema de los RIPs, simplemente aquí me dice la utilización de la información del registro individual de prestaciones de servicios de salud. Y aquí el tema es que, entre otras cosas, el sentido de esto es que se haga un análisis de la información de las prestaciones de servicios de salud de acuerdo a la información que le está botando los RIPs. Y muchas veces lo que están haciendo simplemente en las actas y uno lo que lees que trataron el tema, pero no se sabe qué tipo de acciones se toman con base en ese análisis que se ha hecho. Y la idea es que haya un análisis, porque los RIPs sirven para eso, para tener ver qué políticas de salud se tiene respecto a la situación que se está mirando y se está informando y se está analizando, la cobertura que se tiene en la prestación de los servicios, etcétera, etcétera, y todo lo que define incluso el mismo ministerio cuando habla del tema de los RIPs. Pero eso no lo están haciendo. Entonces ese también es un poquito el llamado de que esas actas tienen que mencionar que se hizo un estudio y un análisis juicioso sobre el tema de la prestación de los servicios de los RIPs en el corte en el cual se los esté analizando. Aquí también hicieron una consideración importante, ¿no es cierto?, sobre los RIPs y tiene que ver con los elementos mínimos que tiene que contener el análisis, que es la fecha, ¿no es cierto?, en cual está haciendo el análisis, el corte en el cual se está haciendo el análisis sobre estos RIPs, entre otros elementos, y que están en el concepto del cual les hacía referencia, y que creo que sí es importante que por lo menos le gastemos Sí, Diana. Si el estándar para cada uno son 4, deben existir 4 actas de junta directiva. ¿Por qué? Porque antes se nos presentaba que el gerente entregaba la información a la junta directiva y quedaba consignada solo en un acta. Si
pueda consignar un acta que entonces la calificación del gerente será 0. Exacto. Sí, César. Y deben existir El análisis. 4 reuniones de junta Y el directiva. análisis de cada uno de los Ya, ahorita te lo- Eso también fue la claridad que hizo el ministerio. Y deben quedar dentro de la vigencia, es decir, del 1 de Sí. enero al 31 de diciembre. Mira, lo voy a leer el concepto para que quede, como esto va a quedar grabado, para que cualquiera que lo reproduzca también lo pueda mirar y ni siquiera tenga que remitirse y buscar el concepto. Entonces el concepto dice respuesta, este es el indicador 8, ¿cierto? Sí. Dice la fórmula del indicador 8, utilización de información en registro individual de prestadores RIPS, cierra comillas, establece número de informes de análisis de prestaciones de servicios de la AS presentados a la Junta Directiva con base en los RIPS de la vigencia objeto de evaluación, cuya fuente de información es el informe del responsable de planeación de la AS o quien haga sus veces, soportado en las actas de sesión de Junta Directiva que como mínimo contenga, que era lo que les estaba hablando, fecha de informes presentados a la Junta, y aquí lo resaltaron en negrilla, el Ministerio lo resaltó en negrilla, lo que viene, periodo de los RIPS utilizados para el análisis. Hay que mencionar eso, ¿cuál fue el periodo? Y relación de actas de Junta Directiva en las que se presentó el informe. Dice, de acuerdo a lo anterior, los informes de análisis de la prestación de servicios de salud con base en un RIPS que se presentaron a la Junta Directiva deberán corresponder, que era lo que decía Diana en este momento y que de pronto algunos no le alcanzaron a escuchar porque no tenía micrófono, deberá corresponder a los servicios de salud prestados a la población entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, objeto de evaluación. Entonces es sobre ese periodo, no más. Ahora bien, viene la otra parte, que muchas veces algunos entregaban información, pero entregaban el año siguiente. Eso no se puede. Miren, aquí hace la claridad del ministerio. Ahora bien, respecto a la presentación de los mismos, la resolución 408 de 2018 determinó un estándar de 4 informes del análisis de la prestación de servicios de salud con base en RIPS durante la vigencia objeto de evaluación, durante. O sea, no es después, no quieren que lo presente en enero. Ah, no, es que es en enero, pero es del año de la... No, está diciendo durante la vigencia objeto de evaluación según la periodicidad establecida por la entidad. Eso puntualiza, digamos, como nuevo y como complemento para hacer la evaluación en este tema de lo que es el análisis de los RIPS. La persona de Frontino quiere preguntar algo, le voy a pasar el micrófono para que escuchen los demás. ¿En qué momento se presentaría entonces el del último trimestre? Si están hablando de una anualidad y no tengo cómo presentar del último mes. Simplemente ahí hay que hacer el corte en diciembre nomás. Ahí hay que hacer, digamos, algo que no vamos a esperar a que termine el año, sino que se va a estar dentro de la vigencia. Eso es algo que también muchos lo han preguntado y esa es la forma más... Sí, simplemente lo haces con un corte pues distinto a los otros cortes, pero presentas cuatro informes anuales, pero estás dentro de los parámetros de la vigencia que es de la directriz que está dando el ministerio. ¿Listo? Vale. César, dale César. El análisis lo debe hacer la Junta Directiva. La presentación la hace el gerente y el gerente hace la presentación del análisis de los RIPS y obviamente pues en una sesión de junta directiva se supone que tiene que suscitarse también la intervención de los otros integrantes de junta, pero quien toma las directrices de las políticas que está haciendo es ¿quién? El gerente de la institución. Esa es la idea, ¿no? Estamos haciendo esto, estamos trabajando en esto, en cobertura estamos alcanzando esto, lo que hemos prestado es esto, nuestro perfil epidemiológico es esto, las principales causas son estas, estamos trabajando también, y los miembros de junta pues van a proponer también situaciones que pueden ayudar en ese tipo de situaciones. Y dicen acá, el último trimestre, o sea, el cuarto, se presenta el año siguiente, ¿no? No, eso es lo que respondimos ya ahorita, César. Pero Dale. eso no es claro en la resolución. Listo, no está en la resolución, pero en el concepto que lo acabamos de... Por eso me atreví a leerlo textualmente y no quise, porque pude haber hecho un resumen diciéndolo, que yo ya lo tengo de alguna manera medianamente claro, pero quise leerlo textualmente para que quede tal cual, y como vuelvo y repito, esto va a quedar grabado, quien lo vuelve y lo escuche va a estar prácticamente transcrito lo que dice la resolución del ministerio, ¿no?
ni siquiera sumando ni quitando palabras, ahí está tal cual lo que es. Y lo que decía entonces en la pregunta que nos colaboraba César leyéndola, lo que acabamos de decir en este momento, todo tiene que dar dentro de la vigencia, no nos va a quedar en enero lo que hicieron el año pasado, tiene que estar programado, ellos tienen que programarse para hacerlo dentro del año y para hacer la reunión y que le coincidan los periodos de las 4 reuniones que nos piden dentro de ese mismo año, que es el año objeto de evaluación. Sigamos, por favor. Sino que es que yo sigo presentando la misma inquietud. Igual, Dale. pues, curándome en salud, yo presenté los indicadores en diciembre, haciendo ese corte a noviembre. Pero en la norma anterior no hacía esa clarificación. Esto es una norma de febrero de 2018. Si me van a evaluar 2017 con una norma que salió en febrero de 2018, probablemente muchos gerentes presentaron, como se venía presentando en años anteriores, el indicador o este informe de junta en enero o en febrero. Habría que mirar, son casos puntuales. No sé si Diana quiere mencionar esa ahí o porque no voy a decir más de lo que está en la resolución. Lo que venimos diciendo es que en algunos indicadores pudimos haberlo hecho de una manera diferente. Lo que está explicando el Ministerio es eso, inclusive con el tema de qué se hace dentro de la Junta Directiva 2. Entonces, no puede ser de una vigencia posterior a la que se está evaluando. Los informes deben quedar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, que es el caso que nos ocupa para la evaluación del gerente. Entonces, si nos quedó el último trimestre en la reunión de enero de la Junta Directiva, no es válido. Esto lo hicimos porque sabíamos que en anteriores ocasiones se venían presentando y teníamos esa inquietud. El Ministerio nos dijo, miren, no quedó en la resolución, pero le estamos dando claridad en el alcance mediante un concepto. Seguramente esta va a ser una de las situaciones que se van a presentar con los gerentes y al momento de evaluar, seguramente no va a ser la calificación de 5, sino que va a dar un valor menor, pero lo vamos a tener en cuenta y no vamos a volver a cometer el error. Entonces la idea es que las juntas directivas sí tienen que tener en cuenta que los informes se hayan dado en la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Se presentó los 4, pero presentó, porque volví, es una dinámica que se viene repitiendo año tras año. El primero que presentó en 2017 fue el último de 2016, presentó 4. No. Tiene que haber sido, porque entonces es de la vigencia inmediatamente anterior y no procede de esos informes. Ustedes saben que la Junta Directiva se reúne ordinariamente, debe reunirse como mínimo 6 reuniones en el año, y eso está establecido como mínimo. De ahí en adelante puede tener un mayor número de reuniones, tanto ordinarias y da lugar a reuniones extraordinarias. Deben tener un cronograma y en ese cronograma deben estar estableciendo las funciones de una junta directiva, documento que nosotros también hemos enviado para facilitar la gestión de la misma junta directiva. Entonces deben ser los informes presentados de la vigencia a evaluar. Si alguna situación no particular la analizamos después. Y se nos están preguntando, me dice César, las fechas. César, ¿las fechas preguntaba? Sí, están preguntando. No, están preguntando las fechas de los conceptos. Igual son, esos llegaron en el mes, Llegaron en febrero. Esos están en febrero, sí, esos llegaron en los conceptos que hacíamos referencia sobre el 7 y 8 y el del riesgo fiscal y financiero, esos llegaron en el mes de febrero. Que igual, pues como los que están preguntando, igual, pues lo repito, nos dan los correos electrónicos y se los podemos hacer llegar si no lo tienen, para que los puedan trabajar. ¿Qué más se nos quedaba acá? Ahí estábamos en... Bueno, el 9, el equilibrio presupuestal. El equilibrio presupuestal por recaudo, ese también nos está pidiendo pues que como debe ser mayor o igual a 1 la relación del equilibrio presupuestal por recaudo. Igual esto me lo da ya la ficha técnica de CIE, y en esto, distinto a la evaluación del gasto por unidad de valor relativo producida, esto no hay que hacer ningún cálculo, no hay que hacer la división que hacíamos antes, que estábamos mirando, sino simplemente ya irnos a la ficha técnica de CIO, y en la ficha técnica de CIO está la consideración del resultado de equilibrio presupuestal, tanto por reconocimiento como por recaudo. En este caso me lo está pidiendo por recaudo y me da directamente al resultado. Directamente a los resultados, si tiene .8, .9, tiene 1, 1, 2, o sea, lo que le haya dado al hospital le da directamente la ficha técnica de CIO.
Por eso es que también en la fuente de verificación es también la impresión de la ficha técnica de CIO. También tiene que imprimir la ficha técnica de CIO y ese va a ser el soporte para decir esto fue lo que obtuve en el equilibrio presupuestal por recaudo. La fórmula me está diciendo que es el valor de ejecución de ingresos totales sobre la ejecución total de gastos comprometidos, incluyendo cuentas por cobrar en el numerador y en el otro cuentas por pagar en el denominador. César, dime. Por favor, expliquen cómo presentar el informe RIPS de octubre a diciembre antes del 31 de diciembre. No, simplemente lo que decimos en este momento, simplemente se va a hacer un corte y se va a decir que los RIPS se presentan con ese corte y simplemente pues ajustándose a los requerimientos del ministerio se lo va a hacer dentro de ese periodo. De pronto va a ser una evaluación de un periodo más corto, pero usted cumple simplemente con la entrega de los 4 informes. O sea, no va a ser con la misma periodicidad y otro término que tienen los otros informes, no más. Esa sería como la respuesta. Entonces, vuelvo y repito, este es algo que ya se lo da la ficha técnica de CIO y que no tiene mayor... Pero sería como proyectado a diciembre, uno no va a presentar el 5 de diciembre de la Junta, sería como el informe de diciembre. Sí, por eso te dice que en uno de los atributos, los RIPS te dice que de qué fecha se está haciendo el corte y el análisis es el que está correspondiendo a ese corte, no más. Es eso lo que se hace. En la misma reunión de junta directiva se dice que el corte, Sí. o sea, en los meses que se presentan, el corte queda por efectos del indicador que se tiene que presentar para la evaluación del tema. Y recuerden que lo que estábamos mencionando, uno de los atributos y cosas que variaron es que le está diciendo que le diga de qué fecha se está haciendo y de qué corte estás tomando los RIPS que vas a interpretar o vas a analizar, digamos, en la reunión. Sigamos. Hay otros dos, sigamos, por favor, sigamos. Mira, ese es el ejemplo de lo que me saca la ficha técnica de CIO. Igual en equilibrio y eficiencia está la relación del equilibrio presupuestal por recaudo. Simplemente es lo que me está mostrando ahí la ficha técnica. Sigamos, ahí está, eso, listo. Hay otro indicador, hay los dos últimos indicadores, con esto termino ya. Los dos últimos indicadores son de tipo muy administrativo y tienen que ver con fechas y entregas y plazos en el término de oportunidad. Me causó, Diana, yo estuve mirando y los que me están mirando me van a mirar o me están escuchando y los que están aquí, es que abrimos la resolución, Diana, abrimos y las personas, uno diría que este indicador son los indicadores que no se pierden. Mejor dicho, lo que se entrega en información 2193 y lo que me dice la circular única es la de la super, ¿sí? Esos son los indicadores que uno no tiene que perder. Y me encontré ayer, lo estuve en la noche mirando, abrí la resolución donde me dice el reporte de todos los hospitales porque ya salió y no, me encontré sorpresas de hospitales que uno creería que no van a tener calificación de 0 porque su entrega oportuna, pues lo mínimo que uno tiene que garantizar, pero desafortunadamente hay muchos hospitales de Antioquia que no están cumpliendo con la oportunidad en la entrega de la información con ocasión de lo que nos dice el decreto 2193. O sea, ya está, también la información ya se puede acceder, pues el link en este momento no lo tengo aquí el link, pero es fácil acceder, nos pueden decir los que tengan inconveniente o se lo enviamos por correo porque ya la tenemos en PDF la información. Y es cuando uno va a entrar a la página de CIO, en la parte inferior hay unas letras pequeñitas que dice reporte de la información del ministerio. Se le da un doble clic y me lo saca inmediatamente el PDF para que ustedes lo miren también. Pero es preocupante porque hay muchos hospitales que no hicieron entrega oportuna de la información 2193. Y esto nos está diciendo que igual como el cara y sello de la moneda es presentó o no presentó, y con un solo periodo que no haya presentado oportunamente ya le sale como no presentado y con extemporaneidad, o sea, mejor dicho, se rajó todo el año y ya lo perdió. Y el último es el indicador 10, que también tiene que ver con términos de oportunidad en la entrega de la información de la circular única de la Supersalud, y que era el que Diana nos estaba haciendo, que
nos va a ayudar ahí a hacer el contacto. Anteriormente teníamos hasta el nombre del funcionario que nos entregaba, pero hasta ahora no tenemos todavía información. Vamos a ver si en estos días, a ver qué nos dicen, ¿no es cierto, Diana? A ver si ya tenemos información sobre el resultado de ese indicador. Igual que el anterior, este es si es o no es. Si fue oportuno 5 y si no es oportuno tendrá calificación de 0. En el anterior sí, hay muchos, mire, hay muchos hospitales, pero es que estuve mirando, que no los digo aquí, pero vamos a mirar porque esto va a quedar grabado, pero no, que no creería que preocupante, es que es un indicador que ese es el que no hay que perderlo. No se debe perderlo, no se podría darse el lujo de entregarlo extemporáneamente para perderlo, pero bueno. Eso es todo lo que yo les puedo decir. Cualquier inquietud, vuelvo y repito, porque esto en el proceso y en la marcha es cuando vienen, ve, ese indicador que vos dijiste es esto, lo demás, me pueden llamar tranquilamente, 383-50-59 y interactuamos telefónicamente con ustedes. 383-50-59. Mi nombre es Mauricio Rosero Estupiñán y el correo es mauricio.rosero@antioquia.go.co. Entonces cualquier cosa me dicen y interactuamos ya de manera real, alguna información ya de un caso particular y específico para los que a mí me competen. Nosotros pues ya trabajemos con cada uno de los compañeros que han estado acá. Ahorita ya seguimos con los otros indicadores que son área asistencial, que son el 40% también restante, que es un porcentaje bien importante de la calificación también y que hay que tenerlos en cuenta. Venga, yo le voy cuadrando eso mientras ahí, miren, Lucía, conversa con ustedes.